Literatura latinoamericana y el realismo mágico, presentado por Mariela Torres y Rosanely Cantú. ¿Me ayudarías a repasar el tema del boom latinoamericano? Me acuerdo que este término hace referencia a la literatura latinoamericana, a ese movimiento que creó una nueva forma de escribir, ¿verdad? Sí, la palabra boom significa estallido y suele usarse en el ámbito de la publicidad y en los estudios de mercado para referirse al estallido de ventas de un producto. El fenómeno que se conoce como el boom de la literatura latinoamericana se refiere a un periodo que abarcó toda la década del 60, en el que las novelas de autores latinoamericanos se vendieron masivamente tanto en América como en Europa. ¿Y por qué surgió este boom? Hay varios factores que explican el boom. Algunos tienen que ver con el contexto histórico y otros con lo específicamente literario. ¿Qué hechos históricos pudieron propiciar el surgimiento de este boom? Uno de los hechos políticos que tuvo influencia decisiva en el desarrollo del boom fue la Revolución Cubana en 1959. Esta revolución generó en los intelectuales y en el público en general el interés por Latinoamérica. En ese contexto, un modo de conocer a esta parte postergada del continente, que ahora se revelaba, era por medio de su literatura. Otro factor que influyó en el desarrollo del boom fue la ampliación de un público lector, estimulado a la lectura por los medios de comunicación que proliferaron en aquel tiempo, sobre todo revistas y suplementos culturales que difundían la literatura de Latinoamérica. A esto se sumó el abaratamiento del precio de los libros, que también contribuyó a su difusión masiva. Y un último factor fue la existencia de una generación de escritores sólidos y originales que aportaron a la literatura la renovación estética que no se producía ni en Estados Unidos ni en Europa. Cada uno con su estilo trató de dar cuenta de la realidad latinoamericana en sus novelas, haciendo hincapié sobre todo en la crítica a los gobiernos dictatoriales y a la histórica violencia sufrida por la región. Pero no solamente los hechos históricos originaron este boom, ¿cierto? Si no me equivoco, las novelas pertenecientes al boom son muy originales. Todas ellas tienen una gran riqueza de procedimientos literarios que las vuelven absolutamente renovadoras en relación a la narrativa anterior. Esta característica de renovación literaria fue la que llevó a que se le llamara a estas novelas nueva narrativa latinoamericana. Es muy cierto, estas obras literarias también fueron reconocidas por su valor estético o literario. Uno de estos aspectos de renovación es el tratamiento del tiempo en las novelas. Este no se desarrolla en forma cronológica, sino que presenta muchas analepsis y prolepsis, lo que contribuye a crear suspenso. Además, las novelas pertenecientes a la nueva narrativa, a diferencia de las anteriores, suelen presentar varias voces que narran, o bien un narrador que adopta diferentes puntos de vista, es decir, que focaliza el relato desde la conciencia de varios personajes. Entonces, este procedimiento también contribuye a mostrar una realidad compleja en la que no se impone un solo modo de ver los hechos, como sucede en la novela La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, en el que el narrador se desdobla en tres personas gramaticales: yo, tú y él. Exacto. Otros procedimientos de renovación literaria de las novelas de la nueva narrativa fueron el uso del lenguaje poético en el que abundan metáforas de tipo surrealista y la inclusión de diversos registros lingüísticos, formal, informal, técnico o coloquial para los personajes. Estos dos procedimientos se destacan en la novela Rayuela de Julio Cortázar. Sé que el boom de la literatura latinoamericana comprende a un núcleo de escritores hispanoamericanos, casi todos narradores y mayoritariamente novelistas, que por razones de exilio político o de distanciamiento cultural vivieron largas temporadas en Europa, sobre todo en París y Barcelona. ¿Me podrías mencionar algunas obras y autores que suelen considerarse señeras del boom? Las principales novelas y autores que podemos identificar con el boom y la nueva narrativa son Rayuela del argentino Julio Cortázar, La muerte de Artemio Cruz del mexicano Carlos Fuentes, La ciudad y los perros del peruano Mario Vargas Llosa y 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez. También destacan el chileno José Donoso con El obsceno pájaro de la noche
y el cubano Guillermo Cabrera Infante con Tres tristes tigres. Antes del boom, la narrativa latinoamericana era considerada, en términos generales, banal e inconsecuente. Algunos nombres excepcionales se destacaban, entre ellos Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges y Alejo Carpentier. Con los maestros del boom nació una literatura más vibrante y más imaginativa, dejando atrás todo rastro de regionalismo, costumbrismo y neoindigenismo. Por primera vez, según el decir de Naomi Lindstrom, la ficción latinoamericana comenzó a asociarse con la imaginación, con la construcción narrativa innovadora y el tratamiento original del espacio y el tiempo de ficción. Y estos autores pertenecientes al boom tenían maestros comunes, como Juan Rulfo, quien es consagrado como el maestro de la literatura latinoamericana contemporánea, Jorge Luis Borges, Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Franz Kafka, entre muchos otros. Oye, pero me acuerdo también que la renovación de la literatura latinoamericana se debió principalmente a la creación de una corriente literaria. Sí, el realismo mágico, que se caracteriza por ser una corriente literaria en la que conviven hechos verosímiles que podrían suceder en la realidad con hechos inverosímiles, totalmente fuera de la realidad y de la lógica. Sin embargo, los hechos inverosímiles o maravillosos son narrados con la misma naturalidad que cualquier otro. Pero, ¿cómo fue que surgió este término de realismo mágico? El término fue inicialmente usado por un crítico de arte, el alemán Franz Roh, para describir una pintura que demostraba una realidad alterada, pero fue usado más tarde por el venezolano Arturo Uslar Pietri para describir el trabajo de ciertos escritores, y Ángel Flores fue el primero en llamar el rico estilo literario suramericano realismo mágico. En las novelas del período hay muchos ejemplos del modo que aparece el realismo mágico. Un ejemplo es el episodio en el que Remedios, la Bella, un personaje de 100 años de soledad, se eleva al cielo y desaparece para siempre mientras está doblando unas sábanas blancas en la galería de su casa en Macondo. Ah, cierto, ya recordé. El realismo mágico es una corriente experimental, no es una expresión literaria mágica. Su finalidad no es la de suscitar emociones, sino más bien expresarlas, y es, por sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. ¿Cuáles son las características de esta corriente? Algunos rasgos sobresalientes de esta corriente son las representaciones de mitos y leyendas, que por lo general son latinoamericanas. Contiene multiplicidad de narradores. El tiempo es percibido como cíclico, no como lineal, y a veces se distorsiona para que el presente se repita o se parezca al pasado. También se observa el fenómeno de la muerte, es decir, los personajes pueden morir y luego volver a vivir, y principalmente se aprecian escenarios americanos, la mayoría ubicados en los niveles más duros y crudos de la pobreza y marginalidad social. Espacios donde la concepción mágica, mítica, aún es vida real. Hoy los autores del boom han encanecido y otros han muerto, pero su voz nunca ha callado y sus obras posteriores, en la mayoría de los casos, han sido tan excepcionales como las que los elevó a la fama. Gracias al boom, la narrativa latinoamericana goza hoy del mismo respeto en el mundo de que gozaba nuestra poesía, en la que hace tiempo se destacaban las figuras de Rubén Darío, César Vallejo, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, entre otros.